Una cosa como que programa escuchaba justamente al Boca Andrade decir, a propósito de que le preguntaban por el tema de Cairo, Boca Andrade manifestaba, bueno, claramente la autocrítica, digamos, de la situación, pero que es mucha la gente que en la autoconstrucción o que resolviendo su problema de la vivienda, y yo ya sé que es mucha además, no es porque lo diga solo Andrade, no sabía los números que él siempre maneja con mucha precisión, pero es un montón, son porcentajes altísimos de la gente que intenta obtener su vivienda mediante construirla con amigos o en terrenos fiscales, que está con problemas para regularizarla o que no ha regularizado nunca la parte impositiva. Más allá de lo de Cairo, ese es un tema a abordar, ¿verdad? El 71% de las ciudades de América Latina los construye la gente y no las industrias de la construcción. 71%. Río de Janeiro, Buenos Aires, lo que quieras. Y nadie con ninguna regularización de nada, todo es como muy... Porque además yo te voy a explicar, mira, te voy a contar una anécdota que grafica el problema. Una vez un compañero, él vivía en un asentamiento, hizo toda la obra, construyó su cooperativa y comenzó a vivir en la cooperativa. Y me dijo, me voy de acá. ¿Cómo te vas? Vuelvo al asentamiento. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a ir? La vivienda. Porque no puede pagar, ¿sí? Exacto. Acá la ciudad legal es carísima para los humildes. Y ojo que yo no estoy fundamentando lo de Cairo. No, ya sé que yo sé que la derecha va a usar para decir que uno está fundamentando cosas, pero yo te estoy planteando el problema. Sí, esto es real. El problema es verdadero. A mí no me van a decir que, porque esto además yo conozco un montón de gente que ha construido con sus propias manos, y tengo dudas, no le he preguntado, pero que estén en condiciones totalmente regulares, porque no me parece tan claro. Bueno, porque tenés, sí es real, porque vos tenés que gastar en profesionales, ¿no? Vos tenés que tener un arquitecto, a veces un agrimensor, lleva costos muy importantes. Entonces es cierto que hay un número muy importante. Y la ciudad la construyen los humildes, y a veces la construyen mal también. Y después los grandes urbanistas dicen, qué barbaridad lo que se hizo. Pero para eso entonces va a haber que tener algún tipo sin duda, de la mirada. Bueno, sin duda, porque yo creo, Gustavo, hay que habilitar. Que además de la parte política, del problema político, que bueno, se resolvió como se resolvió con la renuncia de la ex ministra Cairo, hay que, observando la situación como una mirada un poco más alta, decir, bueno, vamos a aprovechar esto para ver este problema, que no afecta solo a la ministra, sino que afecta a cientos de miles de personas. Ese problema se había visto antes también, y es real, y hay que habilitar formatos, y desde el Estado hay que hacerlo, que no es para todo el mundo también, ¿no? Es para los sectores más modestos de la población tratar de que se pueda regularizar esa situación. Porque la gente no piensa en regularizar. Cuando vos necesitas una vivienda y te avisan y te dicen, che, mirá, hay un pedazo de terreno que te puedes meter, porque esa es la realidad. Se mete y empieza a construir. Después empieza a ver los problemas. Pero tengo que tener el número de chapa para la UTE. Tengo que tener, ¿entendés? Ahí empiezan los problemas. Y mucha gente se deja estar en años porque no puede hacerse cargo. Y ya tiene el techo, de alguna manera. Pero claro que sí, hay que verlo, hay que discutir con los organismos que tienen que ver con la regularización, con el BPS, con todo eso, con las intendencias. El interior, es impresionante el número de familias que están, ¿no? Y no las culpabilizo porque es caro. La ciudad legal cuesta mucho. Gustavo, hace unos años, cuando estabas en la presidencia todavía de FUCBAM, en este periodo pasado, lo charlamos acá en Legítima Defensa, ustedes armaron todo un proyecto de, me acuerdo si era con grabar los barrios privados, en fin, no sé, para poder financiar un fondo de vivienda. Sí. ¿Te acordás? Sí, y habían hecho toda una cuenta que era muy convincente, como que si acá se puede juntar una torta de guita que puede servir. Claro, ¿Eso lo tenés todavía en carpeta? Sí, está el proyecto y es uno de los que se desarchivó. El 0,25 del impuesto al patrimonio nos daba 330 millones de dólares por año para la vivienda. Pero el gobierno planteó no, porque no, eso es aumento de... Y ahí trajimos otra propuesta y dijimos, bueno, el impuesto a las transacciones inmobiliarias, que ya es un impuesto, lo que se junte de eso, que vaya directamente a la vivienda. Porque el problema sigue igual. El problema de la vivienda para los sectores más modestos de la población, lo que necesita es tener financiación estatal. Hoy
una colega tuya me decía, ¿y usted cree que se va a construir viviendas en este país? Y yo le digo, después de la ley de presupuesto te digo, porque es así. Entonces, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para recrear lo que este país logró tener, y desaparecieron 100 millones de dólares, me acuerdo, bajo el último gobierno Rosado. Porque el Rosado último sigue, pero el primer Rosado, ¿te acordás? Bueno, que desaparecieron 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda. Bueno, pero cuando vos tenés un flujo de dinero que sabés que te entra mes a mes, podés planificar. Esto es como en tu casa. ¿Cuándo te preocupa planificar en tu casa? Cuando tenés economía informal, porque el lunes ganaste bien, el martes mal. Ahora, cuando vos tenés un salario fijo, economía formal, bueno, esto es igual. Vos tenés que tener un fondo que digas, bueno, acá me entra tanto, yo puedo planificar. Con las partidas presupuestales tiene que ver con la voluntad política. Nosotros tenemos que cumplir con duplicar la partida presupuestal, como lo dice el programa del Frente Amplio que había. ¿Eso alcanza? No. Tenemos que ver más. Y si queremos hablar de desarrollo en el país, tenemos que jugarnos mucho con la vivienda, porque la vivienda también está ligado a otro tema de la campaña del Frente que hicimos, que fue el problema de la pobreza infantil, ¿no es cierto? Un pibe que tiene vivienda en malas condiciones, bueno. Ahora en el próximo bloque hablamos algunas cosas de esas, porque se presentó el pasado martes, estuvo el Consejo de Ministros, pero también se presentó por parte de Rodrigo Arim y todo el equipo de la OPP el proyecto, ¿cómo es? El diálogo social. Diálogo social. Sí, perdón, porque yo me van confundiendo los nombres por la comisión que se armó, que es como interinstitucional para el diálogo social, seguridad social. Y a mí me interesa preguntarte algunas cosas. ¿Cómo no? Con respecto a esto. Vamos a un corte y enseguida volvemos a Legítima Defensa, segunda dosis. A todos los que están ahí, seguimos conversando con el senador Gustavo González. Antes de pasar a otros temas, quiero hacerte una pregunta más con respecto a la vivienda, que es, en el primer Consejo de Ministros, aunque no se divulgó mucho después, se conoció que Yamandu Orsi había como prorrogado ese proyecto para la construcción de barrios privados del gobierno de la calle. ¿Qué te impresiona eso? Porque eso está un poco como enfrentado con el programa, o ¿cómo lo ves vos eso? No, yo ya sé que vos estás en contra de los barrios privados. También calculo que lo está Orsi, pero capaz que analizaron eso y dijeron, bueno, esto hay que hacerlo porque... No, yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente. Creo que además es algo hacia donde va el urbanismo del capital y sus familias, ¿no? Tenés datos escalofriantes, ¿no? Por ejemplo, que en los mismos metros cuadrados que entran las 2.200 familias de barrios privados, entran todas las familias que están en asentamientos irregulares. Brutal. Brutal. Un dato que te deja frío, ¿no? No, me parece impresionante. Es impresionante, pero está. Ese es el dato. Entonces, los barrios privados tienen que ver con eso. El capital es consciente de toda la polarización que han hecho y de que la pobreza es parte de ellos también, ¿no? Entonces me encierro. Nosotros tenemos ese problema en las cooperativas de vivienda, por ejemplo, porque llega un momento que la violencia ciudadana se empieza a transformar en algo obsesivo para la gente. Antes vos te venía un pibe corriendo atrás y vos decías, es un pibe. Ahora te agarrás, ¿no? ¿No? Por las dudas. Bueno, esos son de los problemas de las ciudades contemporáneas del capital. Y buscan, ¿te acordás aquella canción de Serrat? Que los pobres entraron al palacio y decían, ¿no? Bueno, eso está pasando. Entonces, se amurallan, tienen sus colegios hasta dentro de los barrios, sus piscinas, sus textos. Sí, hay un trabajo que hizo de investigación Pérez. Sí, Marcelo Pérez. Marcelo Pérez, extraordinario el trabajo. Cachito, lo estuvimos conversando acá, sí, donde analizaba todo ese fenómeno. Extraordinario Creo trabajo. que fue su tesis de doctorado. Lo estuvimos trabajando, una vez lo charlamos con él acá en Legítima Defensa, y que mostraba una realidad que está creciendo ya no solo en Canelones o en Maldonado, o sea, también hay en otros Salto, en otros departamentos, en Colonia.
medio que impactante, ¿no? Y además si lo mirás con la referencia internacional, tenés, por ejemplo, en Argentina, que al lado del barrio privado está la villa, ¿no? Porque Claro. están al lado. Sí, 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 sí. Pero es como que eso en Uruguay no... esa tendencia yo creo que existe, no tan fuerte en Uruguay como en otros lados, pero me parece a mí que el programa de Frente Amplio es claro como en Bueno. sentido contrario, ¿no? En eso hay que trabajar mucho el tema suelo, ¿no? Es clave para eso, porque la segregación urbana se produce a partir de qué suelo ocupás. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos un gran instrumento político impulsado por la primera intendencia de Tabaré Vázquez, que fueron las carteras de tierras y de inmuebles. Hoy vos tenés que si vos sacás las cooperativas de vivienda de la Ciudad Vieja, la tendrías toda tugurizada. Toda tugurizada. Sin embargo, el trabajo que se realizó fue que los lugares que tienen todos los servicios los ocupe la gente trabajadora también, porque es costosísima la periferia. Después hay que llevar todos los servicios. Entonces el problema del suelo tiene que ver con eso. Habría que releer a Bá Ferreira, que no era comunista, ni socialista. Y Bá Ferreira en los primeros años de la década del 20 dijo: la tierra, el suelo, para el componente habitacional debería de ser de uso y goce y no entrar en el mercado. Fíjate vos, Bá Ferreira. Impresionante. Yo lo voy a plantear en el Parlamento a ver si vota en contra la derecha de eso. Porque fue Bá Ferreira, hombre que quiso conocer a Einstein. Algo pensaría. Y dijo eso. Y este es el problema que tenemos. Conoció a Einstein. Claro. Hasta ahí en la plaza. Claro, están los monumentos ahí. Está el en la banquito, plaza. están los dos sentados en la plaza de los bomberos. Sí, claro.